Sobre el frente el lagarto Juancho. Ojo que esta me gusta. Se viene Héctor González. ¡Ruber! ¡Gol! Sigue Lengo. Puede venir el segundo. La entregó con Ruber. Viene el segundo. ¡Gol! De derecho. Héctor González parando. ¡Ruber! ¡Gol! Speedy González, el turbo, como lo hemos bautizado. Aquí viene Caricari apurando la pelota del centro y ¡gol de Venezuela! Aquí viene Caricari a inventar la anterior. Quiere Caricari, viene Ruber cruzado. ¡Gol de Venezuela! David Páez recupera el Chelito Delgado. La vuelve a ganar Venezuela con Alejandro Sichero. La toca ahora para Ricardo David, entregó para Ruber, se va Ruber, define Ruber, se metió, ¡gol adentro, golazo! ¡Gol de Venezuela! ¡Golazo! Maltín Polar, patrocinante principal de la Vinotinto, empata la Vinotinto en Argentina, Argentina 1, Venezuela 1, el quinto para Ruber de Zamorano. Bueno, para mí es un honor, la verdad, Ruber Morán, el goleador histórico de la selección. Ahorita estás entre los 4 goleadores porque, bueno, la evolución de la selección ha llevado a Salomón, a Giancarlos, a Juan a pasarte, pero tú por muchos años fuiste nuestro goleador histórico de nuestra selección, de mi generación, esa referencia que nos dio tantas alegrías, Ruber. Yo la verdad me siento feliz de tenerte, hablar de fútbol hoy, porque para mí eres, primero, un gran amigo que construimos una amistad a lo largo de nuestra carrera. Jugamos en la selección, toda mi etapa en la selección contigo fue espectacular, pero en Estudiantes también, que lo voy a tocar, en Maracaibo un poquito que estuvimos también, pero sobre todo esas 2 etapas de Estudiantes, de la selección. Pero un placer de tener uno de los jugadores con los que mejor me entendí en el campo, siempre lo digo. De eso también quiero hablar más adelante, pero bienvenido a hablar de fútbol, amigos de fútbol. Tú eres uno de esos grandes amigos, un hermano para mí, y muy alegre de tenerte desde España, que estás en España. En Sevilla, sí. Bueno, igualmente, Ricardo, la verdad que felicitarte por la intención y esta iniciativa de tener estas tertulias amenas de fútbol, de personajes que creo que han llenado de mucha grata historia a nuestro fútbol. Ya hablaste con Gaby, con Alejandro el día de ayer. Y bueno, hoy la verdad que pues te agradezco la invitación y bueno, por supuesto que ha agradado de estas tertulias, que son de las que uno nunca quisiera que se acabaran, que son de las que, como dicen acá en España, el venenito del fútbol pues siempre te hace hasta conversar y reconversar muchos temas que en algún momento ya hemos tocado y los volvemos a vivir de la misma manera y con la misma intensidad y bueno, la verdad que eso se agradece. Esto es el fútbol, así lo vivimos nosotros y para mí un placer reencontrarme contigo, así sea a través de la tecnología. Tenemos muchas anécdotas del fútbol y fuera del fútbol, porque la amistad hasta hoy es intacta, Ruber. Y yo, bueno, tú eres mucho mayor que yo, los dos somos de Mérida. Cuidado. Bueno, sí. Mira, los dos somos de Mérida y yo seguí tu carrera porque, bueno, somos de la misma región. Pero yo te quiero comentar algo que yo creo que alguna vez te lo dije. Mi papá se va al Táchira, yo tenía 11 años, 12, y tú vas a un campeonato juvenil a San Cristóbal con Miguel Rivas, el Mono Rivas, para que todo el mundo... Rivas. Ya
A él no le gusta que le digan el mono, pero ¿cómo no le voy a decir el mono? Él te formó a ti, a mí también. El otro día Gabriel habló de Amenodoro, a mí también. Yo estuve con Amenodoro un tiempo y con el mono después en Sotorrosa, que es donde tú te hiciste. Y yo me acuerdo que yo tenía 12 años, tú tendrías como 17, 18 en ese juvenil en Táchira, con Sí, la selección de Mérida, creo que fue. 7 años, sí. Y yo te vi, y te vi jugando ese día porque fui con mi papá muy amigo de Miguel Rivas, y fuimos a ver ese partido de la selección de Mérida, y a mí me llamó la atención Rubén Morán, ¿no? Tú no eras el Rubén Morán que fuiste, estabas empezando, pero yo te vi, y yo de una vez en el camerino, cuando vamos a saludar, yo era un niño, yo te miraba y decía, verga, este juega que jode. Y yo era muy competitivo, yo quería siempre estar a la par y tal, pero yo era un niño todavía. ¿Y qué me cuentas de esa formación tuya y de esos años? Mira, empecé desde muy pequeño. Y ahí en la urbanización Los Sausales, pues teníamos el aprendizaje de jugar en la calle, aprender a jugar con potes, con cualquier cosa que pudiera rodar. Y bueno, me fue llevando el fútbol hasta que a mis 8 años empecé a jugar mi primer campeonato nacional, justamente en la ciudad de Mérida, un infantil C, que antes se denominaban de esa manera las categorías. Y fue mi primer campeonato estadal y mi primer campeonato nacional. Fui goleador. Yo hasta la época de mi profesionalismo, yo fui mediocampista ofensivo, así como tú, como Gabriel. De hecho, en algún momento compartí con Gabriel y nos disputamos el número 10 de aquella selección infantil A, si mal no recuerdo, con Gabriel, que ya Gabriel empezaba siendo infantil B a jugar con infantil A, y yo siendo infantil A pasaba también a jugar con juvenil. Y tenía, pues, tuve esa formación como mediocampista ofensivo, como 10, como esos jugadores referentes que hoy escasean, como bien lo decías en las dos conversaciones anteriores con los otros dos compañeros, que ya hoy escasean esos jugadores. Y que, bueno, con el Monito Rivas aprendí más de valores, de fútbol, de que entrara en las venas esas ganas de competir, de creerme cada día que era mejor. Y bueno, el Monito Rivas tuvo un rol preponderante en lo que fue mi carrera, y tuve la suerte de tenerlo tanto en el club como en muchas ocasiones en la selección del Estado, en poder disfrutar y disputar campeonatos que ya hoy no se dan, que en Venezuela ya no se dan, y que para nosotros pues fue nuestra parte formativa, competitiva, y que bueno, cuando yo jugué ese nacional del que haces mención allá no sé si eran eliminatorias o era un nacional, o era un torneo internacional. Puede ser la eliminatoria para el Nacional. Y bueno, yo fungía como capitán y mediocampista. Y bueno, asumir responsabilidades, cosa que asumir responsabilidades fue, creo que, nuestro fuerte en romper tantas cosas, que cuando nos juntamos, cuando nos hicimos vino tinto, pues le cambiamos muchísimas cosas a la cara de nuestra selección y de nuestro país. Allá vamos a llegar ahorita, pero quiero hablar una etapa de Estudiantes de Mérida, porque fuiste el gran goleador de esa Copa Libertadores del 99. Es un equipo que se empezó a construir en el 97 cuando yo empiezo con Estudiantes. Tú estabas en otro equipo y empezó Martín Brignani, llegó Caldarelli, llegó el León Aguirre, José Luis Aguirre, estaba Nabor Gavidia, Ricardo Milillo. Empezamos a armar el equipo. Yo era un juvenil que estaba empezando en esa época. Me voy a Boca y tú llegas y salen campeones y van a la Libertadores y explota Estudiantes. Tienes una Libertadores grandiosa con ese mismo grupo. Yo después llego, y cuando llego en el 99 tenemos un campeonatazo increíble con Raíces y contigo al frente, yo de 10 con Brignani también. Y te tengo que agradecer
y tú después recapitulas todo lo que te estoy diciendo, pero te tengo que agradecer porque yo llegué de Argentina, era un joven todavía, pero jugar al lado de esta figura, Brignani al lado, tú y Raíces adelante. Me acuerdo que yo hice muchos goleadores en el fútbol venezolano, pero en mi primer año fue fundamental. Y tú y Raíces, me acuerdo que llevaban 14 y 16 goles en ese año, que le hicimos 6 goles a la ULA y todo eso, y que quedamos subcampeones. Pero para mí, hacer el pase gol, creo que ustedes me lo incitaron porque tenía 2 balas adelante que te hacía muy fácil esa conexión, y te tengo que agradecer porque tú eras la perfección del sincronismo. O sea, tú tirabas esas diagonales, igual que Hernán, pero tú mayor calidad en ese aspecto, unas diagonales, y yo a veces no te daba la pelota y tú nunca me dijiste nada. O sea, la siguiente jugada, otra diagonal y otra, y me llenabas de diagonales que yo decía, Ruber, ¿cuándo se va a parar? Pero era algo increíble el timing, ¿no? Que llaman, que era en el momento justo, en el momento preciso, que esperabas que yo girara, y eso para mí fue la gran virtud tuya, Ruber. Quiero que me hables de esa etapa, me ayudaste mucho en Estudiantes para empezar mis años y para consolidarme rápido como uno de los 10 importantes del país, pero creo que tú, estando al frente, fue para mí una alegría, porque uno cuando entra a un campo de joven, uno tiene nerviosismo, pero contigo yo me calmaba, decía, no, hoy voy a tener 5 o 6 situaciones para darle un pase de gol a esta bestia, y los metías. Entonces, gracias porque me ayudaste, y por ti, después cuando yo tuve más experiencia, yo le decía a los delanteros, tranquilos muchachos, que voy a jugar yo, ustedes van a tener opciones de gol, no se preocupen. Y los nuevos después, Richard Blanco, Samir Baloye, La Fatigue, Nital Maracaibo, que también lo hice goleador, todos esos muchachos que después tuve, yo les decía, muchachos, yo les voy a meter el gol, pero eso tú me lo hiciste a mí, y yo lo sentía contigo, ¿no? Mira, hago mención a la respuesta anterior, al comentario anterior, porque el hecho de haber sido jugador en formación, en posición como número 10, pues exactamente uno va entendiendo las posiciones en el resto y el funcionamiento del resto de los compañeros, entender las características del compañero, sacarle provecho a eso. Y una situación personal que yo siempre he creído es que hemos podido, en esa generación nosotros cuidábamos a los merideños. Nosotros no solamente, no que sectoreábamos el trato hacia los que no fuesen, nosotros siempre fuimos muy abiertos, muy amplios, pero con los nuestros éramos mucho más, hacíamos con más ahínco la protección. Incluso yo también con mis hermanos pues tuve la misma situación, pero el haber entendido la posición desde un principio pues me hizo a mí insistir en esa adaptación en los niveles, en nivel profesional, de que cada movimiento yo tenía que estar brindando la opción, cosa que yo sabía de por sí, porque mi formación pues durante muchos años fue como mediocampista, y el estar continuamente brindando opciones pues fue lo que a ti, a Martín, a Chuy, a Pochi, porque Pochi fue un socio tuyo. Pochi era un Ferrari mentalmente, y que siempre tenía sobre su cabeza alguna idea más allá de las que uno normalmente no veía. Genios como esos, como tú, como un Riquelme, que son de los últimos que se pudieron ver en estas últimas épocas, que andaban siempre pensando en cómo filtrar ese pase. Y que bueno, nosotros en nuestros gentilicios de merideños pues siempre nos gustó ese pase, ese juego, la elaboración, el aprovechamiento y la elegancia, porque a la larga esto es elegancia, esto es fútbol puro, y del que en Mérida pues siempre le dio un gran valor. Y yo cuando tenía que estar en el campo pues trataba de sacarle provecho a mi velocidad, y bueno, de allí a los buenos pases que venían precedidos de otras líneas, pero especialmente cuando nos tocaba meter la puñalada, como lo decíamos en cancha, pues ya era de pies tuyos.
y del cual pues siempre las celebraciones eran en una enorme conexión futbolística y que luego se hizo personal, porque esto lo trasladamos a los vestuarios, el entendimiento en apenas un gesto, en apenas una mirada o cualquier circunstancia que pudiésemos resolver entre ambos, ya lo que quedaba era ejecutarla. Ejecutábamos casi que de memoria, y esa sinergia que hoy se utiliza tanto, ese término, pues ese entendimiento nos llevó a bailar en el mismo son en la cancha, a darle muchas satisfacciones a la gente, y yo pues terminar celebrando muchos goles de pases tuyos, de pases de otros compañeros, pero que también uno va haciendo al mediocampista eficiente, y en eso pues brindarle las opciones era lo que me correspondía hacer en el momento. Sí, eso que vivimos en Estudiantes lo trasladamos después a la selección con Juan Arango, con Gaby Urdaneta, y fue un grupo muy exitoso que le cambiamos la cara al fútbol venezolano. Yo realmente estoy muy agradecido. ¿Qué se siente ser de los top goleadores en una Copa Libertadores y de estar a puertas de una semifinal, ser merideño con tu equipo del alma? Yo te quiero preguntar eso, porque tú tuviste una Copa Libertadores con Pochi, con Martín, pero tú, que eras un símbolo de Estudiantes, ¿y qué se siente hoy ese recuerdo? Con una traba más, con un filtro adicional, que era una pre-Libertadores con equipos mexicanos, que nunca antes lo habíamos podido superar. Sí. Escollos que dentro de nuestra estructura futbolística teníamos por delante una alcabala más. Y ahí, de ahí el mérito, el haber realizado 4 goles en la pre-Libertadores, donde lo logramos ya haciendo un funcionamiento de verdad de nivel internacional, porque lo que hicimos no solamente en Mérida, sino en cada una de nuestras visitas, fue acumulando en nosotros un gran nivel de respeto. Ya no fuimos más la sorpresa, aunque para las últimas instancias fueron muchas las cosas que pasaron en esa Copa Libertadores, pero la verdad que para mí, y lo he dicho ya innumerables veces, fue el mejor equipo de fútbol junto con el de la selección en el que pude jugar al fútbol. Lo hice en mi casa con el equipo de todos nosotros los merideños, y en un ambiente que nunca antes se había vivido. Creo que siempre va a ser memorable esos momentos de fútbol en Mérida, en Venezuela, donde antes escasamente eran transmitidos por televisión, algunas fotografías en los periódicos, y que si hubiésemos vivido esa etapa hoy día, yo creo que el rédito y el retumbe a nivel mundial de lo que hizo aquel Estudiantes de Mérida, de que se dice muy fácil haber sido 33 del mundo como club. Quinto de América, quinto de América por un gol que bueno, un gol que nos marcó mucho la historia de lo que pudo ser y no fue en esa semifinal de Copa Libertadores, y con una dominancia importantísima. Era un equipo súper dominante, Estudiantes de Mérida, con resultados muy bien ganados y con un funcionamiento que es lo que a la larga se trasladó a lo que fue. Yo creo que Estudiantes fue la semillita de lo que luego fue. Yo también, porque era el mismo estilo de juego, se hizo en Libertadores y después es lo que hicimos, que es donde voy ya, que es lo que más nos interesa de la selección, porque pues, llegamos a cuartos de final de Copa Libertadores y después el año siguiente a cuartos de final de la Merconorte, que nos eliminan en Brasil con una que nos marcaron toda la piel. ¿Te acuerdas que yo salí rayado? Le habíamos ganado al equipo colombiano, lo habíamos dejado atrás, llegamos con el brasilero, le habíamos ganado o empatado en casa o ganado en casa. Ganado en casa, Le habíamos ganado en casa, y cuando vamos a Brasil, estadio lleno, 50,000 personas, nos pelearon los policías, nos marcaron la piel con macumba en las uñas, se habían puesto algo. Yo salí todo rayado. El León Aguirre, yo creo que tú también, Brignani, nos rayaron. Oye,
a mí me ardía toda la piel en el partido. Yo decía, ¿pero qué tengo? Y después del partido es que nos vimos que nos rayaron increíble y nos eliminaron con una guerra extra futbolística fuera del campo, que vino la policía y nos pegó todo. Y los árbitros con una hostilidad, yo diría que habitual, porque era una resistencia a dejarnos crecer, y eso nos pasó. Ya Estudiantes en esa Merconorte no era nada nuevo, ya el equipo había trascendido a nivel internacional en la Copa Libertadores anterior, y eso que nos pasó en Brasil, pues bueno, ya es una más de las tantas que tuvimos que pasar para ir nuestro presidente. Un equipo muy maduro. Yo fui un afortunado de jugar con ustedes porque estaba Chuivera, Ricardo Milillo, Nabor, Gaviria, Caldarelli, el Pochito Echenauzi. Que todos te cuidábamos. Sí, yo me acuerdo que yo era el menor y a mí Nabor me decía, encare, que te pegan y yo te defiendo. Qué fenómeno. La verdad, unos maestros todos que los admiro, los quiero porque fue un privilegio para mí jugar con ustedes. Pero quiero pasar a la selección, porque la selección empezamos una nueva etapa con mi papá como técnico. No habíamos ganado, creo que habíamos tenido un empate con Colombia. Tú estabas lesionado, venías de una lesión grave, 6 meses parado, y viene Uruguay, que para mí es el partido más importante de la selección internamente, no el centenariazo, el pachenchazo en Maracaibo, porque ese día celebramos como un campeonato esa victoria 2-0, y donde mi papá dice, hoy juega titular Ruber Morán. Me acuerdo que hubo unas críticas terribles, todo el mundo, pero Ruber no tiene ritmo, no ha jugado, tal. Y mi papá decía, hermano, Ruber Morán, yo lo conozco, hizo todo lo que hizo en Estudiante, este es mi preferido, tú eras un hijo, yo creo que más que yo. Y todos nosotros cuando vemos que tú haces el gol y nos das esa victoria, y fue el inicio de todo, la verdad, un equipazo ese uruguayo que nunca se imaginó que le íbamos a ganar, pero llegaste tú, acomodaste las cosas adelante, que era lo que faltaba en ese equipo, y empezamos una etapa. ¿Qué me hablas tú de ese partido y esa etapa que vivimos? Mira, venía de la lesión más dura de mi carrera, de estar 6 meses inactivo en proceso de recuperación, de haber hecho apenas una pretemporada. Se suspendió la Copa América y antes había retomado, Richard había asumido, las riendas de la selección, y yo en plena recuperación. Pasado yo creo que yo pasé de estar en la cúspide, de estar en la cresta de la ola, pasé a una vida totalmente discreta, donde mucha gente descartaba la posibilidad de poder contratarme incluso. Volví a Mérida después de mi lesión, hice mi pretemporada y en una de esas tu papá fue a verme y me dijo, ¿tú cómo estás? ¿Crees que puedas estar para jugar, para ser llamado? Y yo le dije, usted confía en mí, como yo siempre he confiado en usted. Y nosotros hablamos, bueno, a tu papá siempre le hemos hablado de usted. Yo nunca le he podido decir ni Richard, ni mucho menos, sino profe. Y me dijo con su sonrisa tan locuaz, está bien, carajito. A los días, la polémica por la convocatoria, se estaba jugando el puesto por lo que sabemos todo, que políticamente lo iban a votar si no ganábamos. Sí, era políticamente, yo creo que era todo la antítesis de lo que estábamos viviendo a nivel organizativo en nuestra federación. Y bueno, yo creo que no era cómodo tener a Richard allí en la selección. Y bueno, llegó la oportunidad con pretemporada encima y con tantas
incertidumbres, porque todo era incierto. El funcionamiento de nuestra selección, creo que se había jugado un partido contra Argentina, creo que fue el debut de Richard en la selección. Se perdió en el Monumental y de allí se vino lo de la Copa América. El equipo no pudo participar o apenas se empató, ¿no? Y si mal no recuerdo esa estadística, se empataron algunos partidos. Richard llegaba con algunas derrotas y unos partidos de empate y no se habían podido anotar goles. Y el haberme dejado a mí esa responsabilidad, claro, en la plenitud de la confianza del entrenador, cosa que luego aprendí para mis lides como entrenador, es dotar de confianza al jugador. Y eso, pues, tu papá sabiamente, con su habilidad, con su manera de transmitir, me convoca y me da contra viento y marea. Se genera una polémica que recuerdo que con el tiempo varios compañeros, varios periodistas hasta pidieron disculpas. Personalmente me las pidieron. Uno de ellos trabaja en una cadena americana en ESPN, Richard Méndez, fue uno de los que gallardamente me pidió disculpas con el tiempo. No, pero Richard es un señor, La gente se puede equivocar, pero Y tenía toda la razón. Pedir las disculpas es de señores y para mí Richard lo demuestra ahí con esto que tú dices. Sí, y de hecho él argumenta y yo no lo tomé tampoco a personal porque no tenía tiempo para distraerme. Era tal la responsabilidad que se estaba asumiendo que yo no tenía tiempo para distraerme en eso. Pero sí sabía y notaba que el entorno pues no era favorable para nosotros. Y ese 14 de agosto del 2001 que empezamos a vestirnos de vino tinto, ese día nace para mí, se le puso nombre y apellido a nuestra selección, la Vinotinto. Yo te digo, Ruber, yo a todos los periodistas venezolanos los quiero mucho porque me criticaron tanto que me hicieron crecer tanto como persona, porque al final eso te va construyendo un carácter, ¿no? Yo quería comentar contigo porque antes de empezar la entrevista hay un video tuyo, unos videos de tantos goles que hiciste con la selección, pero tú le marcaste a Uruguay, a Brasil, a Argentina, los tres grandes de América en partidos oficiales. Yo decía, no es lo mismo ganar partidos oficiales a ganar amistosos. A mí no me vengan con eso en la selección. Los oficiales es otra cosa. Y yo quiero que tú me digas de eso. Yo te pude dar el pase de gol contra Argentina, que ha sido el pase de gol más feo que te di en mi carrera, porque fue una jugada donde me tira Alejandro Sicher un pase no al pie, sino al espacio, y yo me tengo que tirar al piso, viene el jugador argentino a ganar la pelota y yo la punteo, pero un toquecito le di porque te vi en la diagonal. Y le doy así del piso, no se ve muy bien porque prácticamente no la toqué, la acaricié y la pelota te queda en la espalda, cuando a mí me gustaba dejarte a un toque. Para mí el pase gol es cuando yo te dejaba a ti y tú de un toque definías porque iba la pelota frenándose. Estaba preconcebida la jugada, pero en esa situación... Pero tú haces un giro de número 10. Te sacas la marca y defines y empatamos en ese momento un partido dificilísimo en Argentina. Sí, y bueno, una jugada que es muy rápida. Fíjate que ya jugábamos en el sector contrario del equipo, del equipo, en este caso de Argentina. En el Monumental. El Monumental, con 60 y tantas miles de almas ahí aupando a su selección y nos atrevimos. Tanto que se dijo esa palabra, nos atrevimos. Yo tuve la osadía de controlar, tú de hacer el pase hacia adelante porque lo pudiste haber devuelto. Pero te vi, yo te vi. Y ya nosotros habíamos hecho movimientos para desestabilizar a la defensa y saqué la ventaja en la distancia y luego al controlar el balón yo levanto la cara para buscar un apoyo en vista de que ya estaba en un duelo
si mal no recuerdo, era este defensor del Barcelona. Bah. Y bueno, me la jugué, me giré y luego me antepuse en la carrera y donde me salió Abondancieri, pues tuve la tranquilidad. Ahí es donde uno tiene que darle rédito a la confianza que uno recibe, porque es la que uno transmite. Y transmití con una confianza, me antepuse a la carrera del defensor y luego ya me hice intocable dentro del área, levantar la cara, tener la tranquilidad, la confianza y, y darle con la pierna menos hábil, que le di con mi pierna izquierda, por el medio de las piernas a Abondancieri. Son situaciones que las decidimos así, pero que traduce todo un antes. Y ese antes, pues haber vivido un proceso en Estudiantes, haber vivido una carrera como nos tocó vivirla, y bueno, disfrutar un gol que yo era de los que cuando hacía un gol lo celebraba. Es más, lo celebramos con mucha sobriedad. Sí, sí, sí. Un partido que lo hicimos con mucha sobriedad. Ahí ya estábamos más acostumbrados a ganar. Nos deja en el tiempo que ellos terminaron pidiendo tiempo. A Yo, eso iba, que yo nos cambio dan la 5 camiseta, minutos más y los empatamos. claro, porque terminamos cambiando las camisetas, cosa que con el tiempo nosotros le dimos más valor a la nuestra, a este color, porque ellos terminaron pidiendo tiempo, asusando al árbitro para que acabara el partido y nosotros insistiendo en la búsqueda del empate, porque lo tuvimos ahí, porque cada vez que fuimos le hicimos daño y que ellos sabían que no estaban jugando ya con aquel equipo, con aquella selección, con aquella Cenicienta, y que nos habíamos revelado en un partido que para nosotros luego vimos las consecuencias, lo estábamos viviendo en el momento y lo hacíamos con naturalidad, porque ese era ya nuestro ADN de juego, la forma de plantarnos, el carácter que teníamos como amigos, también teníamos un nivel de unión importante y que en el momento del esfuerzo todos arrimábamos para el mismo lado. Eso nos llevó Una familia, la selección era una familia. y ese vestuario era de verdad muy gallardo, muy de hombres. No quiero No decir solo dentro del campo, fuera del campo. no lo son, pero que luego cuando nos fundíamos en un abrazo, pues sabíamos de lo que habíamos sido capaces todos, tanto de poner actitudes personales como para sumarnos a la hora del colectivo a hacer lo que habíamos hecho. Y nos fuimos amargos, nos fuimos con la camiseta de Argentina en nuestro hombro, pero amargos porque el partido nosotros se lo hicimos saber a ellos de que ya la selección era una selección mucho más rebelde. Ruber, vamos a volver a la selección un poquito más adelante, pero te quiero comentar 2, 3 anécdotas en distintas etapas de nosotros para que hables tú también, y la gente le gusta mucho esto, porque, bueno, al final quiero terminar con selección, que fue lo que más nos unió y lo que más nos identifica, con la gente también. Pero me acuerdo una anécdota en la etapa de Pastoriza, cuando a mí me llevaban, cuando ya estábamos en la selección los dos, pero jugamos un partido de prelibertadores en contra, tú en Chacao, yo en Táchira. Va una jugada, porque nos estábamos jugando la vida para clasificar a Libertadores, una jugada, eras mi maestro, todo lo que en la selección también me apadrinaste, como en estudiante yo era menor que tú, pero ya yo era Ricardo David también. Y vamos en una jugada, tú le pegas a destiempo a Rivadero, al argentino que también estuvo en San Lorenzo con Angelucci, y yo le llego al árbitro, tú pegándole, yo le llego al árbitro y le digo, métele roja, es roja. Claro, yo jugándome la vida con Táchira, y tú me miraste con una cara como diciendo, no me hablaste más por un tiempo, llegamos a la selección, tú eras con el que yo me la pasaba, ni te sentabas lejos, yo no te podía saludar, yo me sentía mal. Ruber, tal, me tocó sentarme con los de Táchira, con Patón, con Alvarado, que yo siempre llegaba a la selección y me iba contigo, Había una mesa con Chuy, con los de Mérida, pero me tocó estar con los de Táchira, que también eran mis grandes amigos, Elvis también, que estaba con nosotros ahí, y Elvis fue el que trató de mediar ahí la situación, no me querías hablar. Después la otra,
en Bucaramanga y América. Nos tocó enfrentarnos cuando nos fuimos a Colombia, varios vinotintos, Zurdo Roja, Leo Jiménez, Leo Bielma, tú y yo. 5 vinotintos en Colombia cuando... Barranquilla, ¿no? No, nos enfrentamos a América, Bucaramanga, en Bucaramanga. André creo que estaba en Barranquilla, aunque... No, él fue después. Vale. Él fue después, pero en esa época que fuimos nosotros 5, no iban venezolanos a Colombia, era imposible y rompimos esa barrera porque los que habían ido no habían tenido mucho tiempo y el único que se había consolidado era Rafael Dudamel, que fue el gran embajador en Colombia, que salió campeón, llegó a final de Libertadores con Deportivo Cali, pero él era arquero, no era jugador. Y el colombiano al jugador venezolano lo tenía como un jugador de tercer nivel. Y ahí llegaste tú como delantero, llegué yo como 10, Leo central, Leo Jiménez como 5, el zurdo como carrilero que tuvo grandes temporadas con Zúñiga y el zurdo ahí en Nacional, que le fue también excelente. Pero también compartir contigo, cambiar esa camiseta que yo la tengo todavía, para mí fue un paso enorme en esa época, porque la gente habla, no, fueron a Colombia, tal. En esa época, cuando nos tocó salir, íbamos con un tenedor y en una maleza gigante tratando de abrir camino. Hoy en día hay unas autopistas creadas que cualquier jugador sale y es tan fácil, pero ¿qué me dejas de esas etapas? Mira, la etapa de Colombia, yo creo que fue para nosotros, No, pero háblame un poquito de lo de Italchacao, que me dejaste con rabia. Mira, pues son las ganas de ganar de ambos. Y yo creo que en eso son cosas de momento. Yo creo que el hecho de que pasó lo que pasó, que después de 2 días ya nos estábamos riendo. Ya después andábamos de joda, como decíamos, en los pasillos y en las habitaciones. ¿Cuántas veces luego no nos tocó, bueno, calarme a ti dormido con la almohada en la cabeza y yo hablando solo en esa habitación? Y son cosas que nos van llevando a la madurez, ¿sabes? El superar esas cosas que luego no son trascendentales, como cuando nos juntamos y entendimos que juntos lo hacemos mejor. Y eso, pues, queda como una anécdota. Las ganas de ganar. Y Colombia, Rubén. El espíritu competitivo con el que nos formamos y con el que nos forjamos desde nuestra infancia, pues, hasta con mi hermano hubo una vez que agarrarlo del cuello y frenarlo. Sí. Y después de la cancha, pues, bueno, tener la madurez de bueno, ya está, de poner y ya está, no es para tanto. Y yo creo que nosotros queríamos ser tan ganadores y queríamos crecer tanto que a veces por esas pequeñas cosas pues dejábamos a un lado el poder disfrutar de momentos buenos en nuestros reencuentros en la selección, de saber de que las tareas, de lo que pasaba en los equipos, porque muchas veces nos pasó con tu papá, con otros compañeros, con otras situaciones que habían, lo que pasó en los equipos se quedó allá, y el separar las cosas nos llevó a tener matices distintos, con más altura, con más nivel, y eso es parte de una obra que bueno, se fue fraguando con mucho tiempo, con mucho tino, y esos detalles como el que tú dices, detalles como esos pudieron haber hecho fracasar a un grupo, y todo lo contrario, el hecho de haber sido lo que somos, de tener el mismo afecto, que lo que nos dolió, que seguramente lo que más me dolió fue porque antepuse el afecto que lo profesional, y en el momento que nos vestimos, nos ponemos los cortos, queremos es ganar, así sea. Y Colombia, Rubén, y Colombia. Y Colombia, pues, fue la forma de abrir con Charapo y Palita, abrir un camino para el resto de las generaciones que no solamente han ido hasta Colombia, sino que también ya han trascendido a nivel internacional, de pasar el charco, de pasar a las primeras ligas mundiales, porque creo que nosotros les hicimos las autopistas, pero de manera artesanal. Hoy tienen el tránsito
creo que lo que no le dejamos fue la demarcación, pero la autopista se la dejamos hecha. Y hoy la demarcación, pues entre tantas redes sociales, tanta información, tanto boom. Y los agentes, porque en la época de nosotros no teníamos agentes, eran colombianos, que hacíamos, argentinos, que le daban prioridad. Un agente colombiano le va a dar prioridad a sus jugadores colombianos, y lo que queda, ya tengo el venezolano aquel, pum, metamos a este aquí. Ahora los agentes son venezolanos. Yo vine a España a segunda división a prueba, siendo goleador de la Pre-Libertadores y de la Copa Libertadores. Y mientras los otros compañeros que quedaron goleadores conmigo, que cobraron penaltis, tiros libres y demás, que eso no quiere decir de que no tengan el mérito, pero sí la forma de valorar la finalización del juego, el hacer los goles, la forma como se hacen. Vinieron uno al Deportivo La Coruña y el otro al Real Madrid. Y yo vine a prueba a un equipo de segunda división en España y que fue aprobada 6 meses después. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es más que estoico y yo creo que para el aprendizaje de muchos, por eso valoro tanto este tipo de conversaciones, porque le podemos hacer ver a la generación actual de todo lo que se hizo para que ellos se sirvieran en la mesa que hoy degustan el éxito. Sí, a mí me critican porque pasé en muchos lados, pero yo le decía a Alejandro, mi prioridad siempre fue ir a Europa a primera división, hice todo para hacerlo, y es como decir hoy que vaya uno de República Dominicana a jugar a Europa en primera división. Eso fue lo que vivíamos nosotros. La gente nos criticará, pero nosotros, siendo Venezuela hace 20 años, que era como decir hoy República Dominicana, Islas Faroe o algo así, las Bahamas o Aruba, estar en primera división de Grecia, de Rumania, tú en Europa, fue muy difícil, no era fácil, y la gente todavía critica, pero bueno, nosotros ya estamos curados de salud. Lo que sí, somos una generación de cambio, le cambiamos la historia al fútbol venezolano. Eso en ningún momento no, Rubén, y después fuiste a Argentina, Noruega. En Argentinos Junior, un equipo histórico del fútbol argentino. Sí. Y donde uno de los sitios donde mejor viví lo que es la pasión del fútbol, lo que es un entorno de fútbol ideal, yo diría que vivir en el fútbol argentino. Bueno, tú que estuviste en Boca. Pero yo estuve en reserva, yo en Argentina sí fue el único lugar que no jugué. Pero igual se vive, se percibe. Yo hablo de la forma de vivir el fútbol, pues que de alguna manera eso nos hace distancia, pero creo que en Venezuela también se sembró una semillita, el amor por nuestra selección, por nuestros colores, por nuestros equipos, por nuestros clubes. Yo creo que le hemos brindado a todo el fútbol en general, a nuestros dirigentes, a nuestros aficionados, a nuestros futbolistas, un espejo en el que mirarse, una referencia a la cual seguir y superar. Y eso nosotros no lo teníamos, y cuando lo teníamos eran referencias individuales, no colectivas, no con resultados, no con funcionamiento. Y bueno, la verdad que muy, muy satisfecho, orgulloso. No lo digo con vanidad, pero sí lo digo con verdad, porque esa es la verdad. Nosotros lo vivimos, lo padecimos, también lo disfrutamos, y creo que con eso pues tenemos que seguirle brindando un camino distinto al fútbol venezolano. Tenemos que hacer una segunda parte por tantas anécdotas que se me vienen en la cabeza. Voy a dejar una rápido. Estábamos en una pretemporada en Santa Marta con el Unión Atlético Maracaibo. Carlos Horacio Moreno era el técnico. Y nos dan un día libre y yo me escapé, no me escapé, me fui a una piscina. Rafael Dudamel estaba conmigo y estábamos en la piscina todo el día porque queríamos relajarnos. Y al otro día había partido y no sabíamos. Pasamos toda la tarde en la piscina, tal, y al otro día en el partido a mí no me daban las piernas. Rafael era el arquero, pero a mí no me daban las piernas, yo estaba muerto, y aparte la pretemporada, todo. Había sido muy dura. Ahí Carlos Horacio Moreno me decía, ¿qué te pasa, la puta madre, Ricky, aparece? Y yo le hacía así, sí, yo ya aparezco. Y de repente apareces vos como un salvador, porque me iban a matar, Carlos Horacio.
te meto un pase y vos le metés un zurdazo, un derechazo, ganamos el partido 1-0, pero yo te decía después, me salvaste, Rubén, porque Carlos Horacio me iba a matar, pero con el pase salvé el partido y tú me salvaste con esa jugada, pero fue una anécdota muy graciosa. Y después quiero, ya para ir cerrando, porque tenemos que hacer un segundo programa, se pasó muy rápido, un mensaje de Peseiro, esta nueva generación, tu experiencia de tantos años en la selección, goleador histórico. ¿Qué experiencia, qué le puedes decir, no solo a esta generación, sino a las que van a venir a defendernos? Porque tener un tipo como tú y dejar documentado un mensaje tuyo para los que vengan, vinotintos, ¿qué nos puedes decir para ir finalizando? Mira, que nos siga haciendo crecer, que nosotros no podemos ponernos techo, que tiene que empezar a entender al futbolista venezolano, que es un futbolista especial, que hay muchísimo por lograr y que ojalá a nivel de conjunto pues logre darle los mejores conceptos, el mejor mensaje posible para que entre todos cuenta con mi disposición para lo que sea necesario. Y ojo, no me estoy vendiendo sino como un venezolano más que quiero favorecer y aportar, porque sé muy bien lo que es el trabajo en equipo y a la distancia. Espero que logre las metas que nosotros en algún momento nos trazamos y que ojalá ellos la puedan culminar. Ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, y que bueno, la mejor de las suertes, que cuenta con una generación dorada, curtida en niveles internacionales, y que creo que tenemos las posibilidades en la mano, futbolísticamente hablando, para poder lograr lo que nunca antes hemos podido lograr. La mejor de la suerte, si creen en Dios, que Dios lo bendiga, y que, bueno, que los muchachos pues tomen conciencia de la responsabilidad histórica que hoy día están viviendo. Ruber, gracias por tus sincronismos, por tus goles, por tu capacidad, por escribir la historia del fútbol venezolano en palabras mayúsculas. Yo realmente te admiro porque sé lo difícil que era tu posición y lo hiciste con creces, mucho más de lo esperado. Y después tenemos que hacer otro programa para hablar más que todo de la parte ya como entrenadores. Este fue más de esa etapa como jugadores, no nos alcanzó porque son tantas historias y todavía podemos hablar 10 horas más de tanto que vivimos juntos, pero después vamos a hacer un programa más como técnicos porque ya tenemos otra visión como formadores, como entrenadores, tú como técnico que ya estuviste en primera división en Venezuela y tus etapas allá. Pero gracias por todo, abrazo, vino tinto. Igualmente, mi padre. Estamos siempre en contacto. Saludos a la familia, los quiero mucho. Igual, tú sabes cómo es. igualmente, a distancia, la verdad que ojalá pudiéramos hacerlo de manera presencial. Yo ya tú sabes que mi estima, mi aprecio, mi cariño, mi respeto para ti y para tu familia. Y bueno, fueron muchas cosas las que vivimos juntos, fueron muchas las que descubrimos, y especialmente la amistad, que es lo que nos llevó a traducirlo en éxitos, pues nos mantenga unidos y vivos como siempre. El fútbol nos vuelve a sacar una sonrisa, tú hoy me la devuelves, y bueno, creo que la pelotica sigue rodando, a la orden para lo que quieras, y bueno, mi cariño, mi respeto, mi admiración de siempre, y más allá de todo lo que nos ha rodeado, puedo decir que uno de mis panas es un grande del fútbol de Venezuela, y ese eres tú. Abrazo, goleador.